día de hoy, la cual va a estar a cargo de la señora Gabriela Azofeifa. Ella nos va a hablar sobre la actividad antioxidante y antiinflamatoria. Gabriela Azofeifa, ella es profesora e investigadora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica y es estudiante de doctorado de la Universidad de Montpellier. Gabriela, la invitamos a pasar al frente. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Yo sé que ya están un poco cansados, entonces voy a tratar de hacer la presentación rápido. Si hablo muy rápido me hacen una seña y también puedo bajar el ritmo, no hay problema. Yo voy a estarles hablando un poco de los resultados, como dice la muchacha que me presentó, de mi tesis doctoral, que es sobre actividades antioxidantes y antiinflamatorias de la mora en varios modelos. Ahí va, tengo un equipo de profesores y de tutores que me apoyan, entonces realmente no es mi trabajo solamente, sino hay un grupo en conjunto y también este trabajo refleja la participación de básicamente 3 instituciones, que es el CIRAD, la Universidad de Costa Rica, que incluye tanto al CITA como la Escuela de Medicina donde yo trabajo, y la Universidad de Montpellier. A manera de introducción, hay mucho reportado en la literatura acerca de las berries, ¿verdad? Y los diferentes potenciales o las diferentes actividades biológicas que podrían tener que tengan efectos en la salud, de modulación de señales de traducción en el metabolismo celular, cosas tan básicas como la actividad scavenging de radicales libres, protección de las células, de los lípidos de las células, impacto en el ciclo celular y muchas otras. Entonces, eso realmente es ampliamente conocido en la literatura. Hay publicaciones en los últimos años acerca propiamente de las berries en algunos ensayos clínicos, ¿verdad?, que muestran algunas actividades promotoras de la salud con beneficios para evitar el desarrollo de ciertas enfermedades. Sin embargo, la gran mayoría de estos estudios se enfocan en algunas de las berries que ya ustedes han hablado, ¿verdad?, como el blueberry, el cranberry, raspberry. Ninguno de estas frutas realmente es muy común o muy consumida en altas cantidades en los países tropicales, ¿verdad?, porque se cultivan más en países templados y realmente lo que llega aquí es importado, lo cual quiere decir que tiene un precio caro, ¿verdad?, y además la gente pues no es parte de su dieta común. Entonces, de ahí un poco que el CITA y la universidad, bueno, en general la Universidad de Costa Rica y la Escuela de Medicina, hemos tratado de, bueno, con esta información que teníamos antes, escoger una fruta que sí sea bastante común. Por lo menos en Costa Rica es bastante común y yo sé que en la mayoría de los países con climas más tropicales, ¿verdad?, el consumo de mora, de la mora del blackberry, ¿verdad?, en inglés, sí es mucho más común. En el caso propiamente de Costa Rica, la consumimos principalmente como bebida, no como la fruta en sí, porque es bastante ácida. Voy a organizar la presentación de los resultados como en tres grandes bloques. La primera parte voy a hablar solamente de la actividad antioxidante y antiinflamatoria de los polifenoles de la mora. El segundo punto que voy a hablar es el efecto de algunos procesos digestivos, cómo podrían afectar estas actividades antioxidantes y antiinflamatorias, porque de pronto los procesos de digestión podrían disminuir o afectar de alguna forma esas actividades. Y por último, voy a mostrarles unos resultados preliminares que tenemos de un ensayo en vivo, donde tenemos un modelo de ratas diabéticas a las cuales le hemos estado dando una bebida de mora. Entonces les voy a enseñar los resultados preliminares de eso que tenemos. Entonces voy a hacerlo en este orden. Como les dije entonces, en la primera parte nada más vamos a evaluar los polifenoles y la actividad antioxidante, ¿verdad?, y antiinflamatoria que tengan, sin tomar en cuenta todos los aspectos de biodisponibilidad que como ya mencionaron en las otras charlas, van a ser bastante determinantes. Para purificar los polifenoles hicimos un extracto con acetona, ácido fórmico y acetato de etilo, luego pasamos por una cromatografía de afinidad para tener solamente los polifenoles y eliminar la vitamina C y eliminar los azúcares y todas las otras cosas de la mora que podrían ser importantes también, pero en el caso propio mío no me interesan tanto, ¿verdad?, me interesan solo los polifenoles. Y de esta forma, entonces, después de esta cromatografía, tengo un extracto de polifenoles, el cual liofilizamos y entonces lo tenemos como un polvo. Y eso es realmente lo que vamos a probar, esa fracción de polifenoles. El primer paso fue inyectarlo en HPLC para ver realmente qué es lo que hay ahí, ¿verdad?, entre esos polifenoles. Y como ustedes pueden ver en figura, cromatograma, gracias.
tenemos 4 compuestos principales. 2 antocianinas bastante comunes, por ejemplo, la antocianina 3-glucósido es ampliamente conocida en muchas frutas, y 2 elagitaninos, ¿verdad? Que sí son un poco más exclusivos, digamos, pero sin embargo también ninguno es exclusivo solamente de la mora, sino que también están presentes en otras frutas. Entonces, de aquí en adelante realmente las pruebas que yo voy a hacer es con este extracto, que podríamos estar hablando de esos 4 compuestos principales. Por supuesto hay otros en menores concentraciones. La primera, hicimos algunas pruebas de técnicas como ORAC, de PPH y cosas así que no les voy a mostrar porque en las otras charlas ya lo han hecho, y me voy a ir un poco más hacia las pruebas que nosotros llamamos un poco más biológicas, digamos. Para medir actividad antioxidante, una de las formas, hay muchas técnicas, ¿verdad? Pero una de las formas que podría medir la actividad antioxidante es qué tanto protege a los lípidos de oxidarse, ¿verdad? Porque los radicales libres tienen como blanco diferentes moléculas, ¿verdad? Proteínas, lípidos, ADN, pero en este caso a nosotros nos interesa qué tanto protegen a los lípidos. ¿Por qué los lípidos? Básicamente porque es la primera barrera de la célula, ¿verdad? Entonces, es el primer blanco que van a encontrar. Entonces, lo que básicamente hacemos es, tenemos una matriz, tenemos 2 diferentes matrices, una con liposomas, otra con células hepáticas, ahorita les voy a explicar un poquito más de esto, que tienen lípidos, ¿verdad? Lípidos con insaturaciones, y entonces inducimos estrés oxidativo con algún compuesto y eso va a generarnos un lípido oxidado. Y entonces cuantificamos cuánto tenemos de ese lípido oxidado. Básicamente el que estamos cuantificando es este que se llama malonaldehído. Entonces, incubamos este extracto de polifenoles en las diferentes condiciones y vemos que tanto de este malonaldehído se reduce la producción, ¿verdad? Lo cual nos está diciendo que de alguna forma esos polifenoles están protegiendo a estos lípidos. Como les dije, tenemos 2 modelos, uno es con liposomas. Con liposomas básicamente los fabricamos nosotros en el laboratorio, ahora usamos una lecitina comercial de esa que se compra en las macrobióticas, ¿verdad? Y lo ponemos ahí con cloroformo y un sonicador y tenemos de estos liposomas, ¿verdad? Donde los fosfolípidos se acomodan de esta forma y entonces los incubamos con los polifenoles de la modra y después inducimos el estrés oxidativo. Después de más o menos 2 horas de estar con el estrés oxidativo, medimos cuántos de esos lípidos hay oxidados. Es un sistema bastante simple, ¿verdad? Sin embargo, esto no es una célula real, ¿verdad? Es solo un liposoma que hicimos. El otro sistema que usamos, si queríamos movernos a una célula más real, ¿verdad? Que no es solo lípidos, sino tendrá proteínas y mucha más complejidad y muchos diferentes tipos de fosfolípidos. Entonces, para eso utilizamos ratas de esta cepa, ¿verdad? Sprague Doli. Sacrificamos las ratas y tomamos los hígados, hacemos un homogenizado de hígados y así tenemos básicamente un homogenizado de células que sí son reales, ¿verdad? Y hacemos lo demás, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Ponemos polifenoles de mora, inducimos estrés oxidativo y después de 1 hora cuantificamos cuántos lípidos están oxidados. Y entonces aquí les muestro los resultados. Este es primero los resultados en liposomas y como ustedes van a ver tenemos una dosis efecto, ¿verdad? Con diferencias significativas después de 4.3 microgramos por mililitro, donde después de estas concentraciones ya esos polifenoles empiezan a proteger esos lípidos. Calculamos un IC50, ¿verdad? Para comparar cuánto es la dosis que logra disminuir el 50% de la oxidación total, que es el control, que es una reacción donde no hay polifenoles, y lo comparamos, por ejemplo, con Trolox. Y entonces vemos que realmente es mejor, ¿verdad? Con Trolox. Podría ser cualquier otro patrón, ¿verdad? Pero escogimos nada más, porque es común. El resultado también se repite con las células reales, como ustedes lo ven aquí. Es más bien con los homogenizados de hígados, ¿verdad? Las células hepáticas de estas ratas que habíamos utilizado, y también vemos una dosis efecto con un IC50 de 25 microgramos por mililitro y en el Trolox más bien es 43. Entonces más o menos estamos hablando como de la mitad de la cantidad que es el IC50. Entonces hasta ahí, bueno, decíamos, bueno, sí hay un efecto protector a los lípidos, ¿verdad? Que serían el primer blanco. Luego nos movimos un poco a tratar de estudiar la actividad antiinflamatoria. Y el proceso de inflamación en las células es muy complicado, involucra realmente muchas moléculas, así que uno podría estudiar muchísimas moléculas para ver dónde hay un efecto. Sin embargo, nosotros escogimos esta, que es la óxido nítrico sintetasa inducible, que es una
es una proteína, ahora es una enzima que en condiciones de estrés, de estrés o de estímulos de inflamación va a empezar a producir óxido nítrico. Y el óxido nítrico después va a desencadenar una cadena de eventos que finalmente desarrollan el proceso de inflamación. Entonces queríamos ver si de alguna forma estos polifenoles de mora podían estar modificando esta sintetasa de óxido nítrico, reducir la cantidad de óxido nítrico que se está produciendo y por lo tanto reducir de alguna forma el proceso de inflamación. Como les digo, hay muchas otras moléculas involucradas, no solo el óxido nítrico, pero escogimos esa y algunas otras citoquinas que ahorita les voy a mostrar. Entonces, lo primero que nos interesaba era ver esta vía que les acabo de explicar, pero podría ser que los polifenoles de la mora realmente solo neutralizaran el óxido nítrico y que realmente no están haciendo nada en la célula excepto neutralizar el óxido nítrico. Entonces esa era nuestra primera pregunta antes de movernos a un modelo celular. Y entonces utilizamos, lo siento que esta se me quedó en inglés, lo había corregido. Utilizamos esta sustancia SNP, que es una sustancia que produce óxido nítrico in vitro, ¿verdad? No necesitamos ningún sistema celular para eso, sino simplemente en presencia de luz inducimos una rápida producción de óxido nítrico. Entonces incubamos esos polifenoles, ¿verdad? Con esa sustancia más o menos por 1 hora y después de eso cuantificamos cuánto nitritos había. El óxido nítrico inmediatamente cambia a nitritos y los nitritos es la forma más estable de cuantificarlo y fácil. El óxido nítrico no es tan fácil de cuantificar, pero debe haber una correlación. Si tenemos nitritos sabemos más o menos cuánto es la cantidad de óxido nítrico. Entonces les muestro aquí los resultados y como ustedes ven, bueno, ya sabíamos que los polifenoles tienen una actividad scavenging muy fuerte, ¿verdad? Y pueden neutralizar radicales libres, incluyendo, ¿verdad?, el óxido nítrico. Entonces ustedes me dicen, bueno, sí, si tenemos menos óxido nítrico vamos a tener menos inflamación. Hasta ahí es relativamente interesante, pero básicamente eso lo harían casi que muchas moléculas, ¿verdad?, de polifenoles de diferentes formas. Entonces nos interesaba saber si realmente la célula no solo tiene un efecto scavenging, o sea, no solo está neutralizando el óxido nítrico, sino también está teniendo otro efecto en la célula, alguna modificación, especialmente en esa sintetasa de óxido nítrico. Entonces nos movimos a un sistema más celular y empezamos a trabajar con macrófagos murinos, y entonces cultivamos estos macrófagos y los incubamos con diferentes concentraciones de los polifenoles. Utilizamos diferentes concentraciones y también diferentes tiempos de incubación. Ahorita van a ver por qué. Luego de esto, en algunos casos hicimos lavados y en otros no lavados. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿por qué eso es importante? Ya les explico. Después de que hicimos esto, entonces hicimos un estímulo o una inducción de un proceso de inflamación. Para eso usamos los polisacáridos, el LPS. Entonces, hicimos una inducción de inflamación y después de que hicimos la inducción de inflamación, medimos cuántos nitritos eran los que habían. Entonces, básicamente lo que tenemos es las células aquí, hacemos una inducción de inflamación y cuantificamos cuánto óxido nítrico hay. Eso lo hicimos en presencia de los polifenoles de mora. ¿Por qué es importante lavar o no lavar? Si yo no lavo, si cuando hago la inducción de la inflamación, ahí están los polifenoles, ¿qué es lo que va a pasar? Que se producen los óxidos nítricos al mismo tiempo que están los polifenoles. Y ya del experimento anterior sabíamos que los polifenoles iban a neutralizar el óxido nítrico, entonces por supuesto que la cantidad de nitritos que yo voy a ver ahí es menor, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa cuando yo lavo? Cuando yo lavo antes de inducir la inflamación, quiere decir, estoy eliminando los polifenoles, y si después induzco inflamación y aún así veo una disminución en los nitritos, entonces eso es todavía más interesante, ¿verdad? Porque me dice, de alguna forma los polifenoles modificaron la célula y entonces por lo tanto la célula está mejor preparada o protegida para producir menos óxido nítrico y reducir la inflamación. Eso es mucho más interesante en términos de comida, ¿verdad? Que usted cuando tenga la inflamación no es justamente en el momento que hay polifenoles ahí, ¿verdad? Porque usted tomó el jugo hace algunas cuantas horas, ¿verdad? Sino que la célula de alguna forma modifique que los polifenoles de alguna forma modifiquen las células, ¿verdad? Y haya un efecto un poco más prolongado, no solo de presencia. Entonces aquí están los primeros resultados. Con 4 horas de incubación, solo habíamos incubado aquí 4 horas los polifenoles de la mora con las células antes de inducir la inflamación. Y entonces vemos este escenario que no era como muy interesante. Bueno,
sí tiene algo de interesante, pero no tanto como esperábamos. Cuando no lavábamos, la producción de nitritos se disminuía. Eso era esperable, ¿verdad? Porque ya sabíamos que el óxido nítrico iba a ser neutralizado. Y cuando lavábamos, perdíamos la actividad. Realmente la actividad no era tan interesante, sino hasta concentraciones de 100 microgramos por mililitro. Entonces, bueno, dijimos, ok, bueno, no está tan bonito, ahora la célula, los polifenoles realmente no le están haciendo algo a la célula. Entonces decidimos incubar más tiempo, démosle más chance a los polifenoles, ¿verdad? Entonces incubamos 24 horas los polifenoles antes de hacer el reto de inflamación, ¿verdad? Y entonces, por supuesto que aquí las curvas se comportan mejor, ¿verdad? Se comportan mucho más interesante porque aún lavando, o sea, aún eliminando los polifenoles antes de la inflamación, la célula se defiende, ¿verdad? O la célula produce menos óxido nítrico. Esto es solo una cuantificación del producto final, entonces nos interesaba como saber si realmente no solo está dónde es que está modificando, en cuál de las vías o en cuál de las moléculas que van a llegar finalmente al óxido nítrico es que están modificando. Y entonces para eso hicimos, ¿se acuerdan en el gráfico anterior, aquí, que yo les había hablado de esta, la sintetasa del óxido nítrico, que es la inducible? Esa es la enzima que produce el óxido nítrico. Entonces el siguiente paso para nosotros era saber si realmente la modificación estaba haciendo aquí, si realmente los polifenoles estaban aquí. Para eso hicimos una técnica Western blot, que creo que muchos conocen, y los que no conocen, básicamente lo que hacemos es, incubamos las células con el extracto, ¿verdad? Con estos polifenoles nuevamente, 24 horas, porque ya sabíamos que eso era lo que nos daba mejor resultado, ¿verdad? 4 horas no era suficiente. Eliminamos los polifenoles, porque sabíamos que eso era lo que queríamos ver, ¿verdad? Que aún eliminándolos teníamos el efecto, inducimos la inflamación, y después de 10 horas, rompemos las células, hacemos lisis celular, recogemos todas las proteínas y las corremos en una electroforesis. ¿Okay? Y una vez que corremos todas las proteínas en una electroforesis, después hacemos un Western blot, lo cual quiere decir ponemos anticuerpos específicos contra esta sintetasa de óxido nítrico. Si la proteína está en mucha cantidad, debería verse una banda muy intensa, y si está en poquita cantidad, debería verse una banda más tenue, ¿verdad? O más liviana. Y como ustedes ven aquí, tenemos un efecto, ¿verdad? Una dosis efecto bastante bonita. Entonces tenemos que los polifenoles de mora en concentraciones, por ejemplo, de 100 microgramos por mililitro, están inhibiendo hasta un casi 79% la expresión de esta proteína, que es la INOS. Siempre usamos un control de actina, ¿verdad? Alguna proteína que sea basal, solo para ver que este es nuestro control, que siempre se está expresando igual. Como les dije, entonces, bueno, era bastante interesante, ya sabíamos que sí teníamos un efecto en el óxido nítrico, ya sabíamos que sí estábamos modificando la sintetasa de óxido, la enzima, ¿verdad? Luego nos interesaba algunas otras moléculas que también participaran en el proceso de inflamación, y entonces escogimos 2 citoquinas. Entonces volvimos a repetir el mismo procedimiento induciendo inflamación, pero esta vez en vez de medir óxido nítrico, medíamos 2 citoquinas, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral. Y aquí están los resultados. En la interleucina 6 sí vemos un efecto en las concentraciones más altas, pero en el factor de necrosis tumoral realmente, aunque hay un efecto, no hay diferencias significativas, ¿verdad? Probablemente tendríamos que usar concentraciones mayores. Sin embargo, si usamos concentraciones mayores son tóxicas para las células. Entonces, básicamente aquí está el límite que podemos probar en nuestros experimentos. Entonces, así terminamos, digamos, el capítulo de las actividades antioxidantes y antiinflamatorias de estos polifenoles de mora. La siguiente pregunta o el siguiente objetivo que nos interesaba era saber si esas actividades realmente se mantenían después de que las polifenoles, porque ahí estábamos probando en la parte anterior los polifenoles tal y como venían de la fruta, bueno, purificados pero sin ningún proceso digestivo. Y lo cierto es que en nuestro caso ahora los polifenoles van a pasar por un tracto digestivo y hasta después es que van a llegar a las células blanco, ¿verdad? Entonces, de alguna forma queríamos simular eso. Eso no es muy fácil de simular, ¿verdad? Entonces hicimos un modelo sencillo, pero que de alguna forma sí imita un poco el proceso digestivo. Entonces, para eso utilizamos un jugo de mora microfiltrado que produce el CITA, y eso lo consideramos nuestra muestra 1, o sea, nuestra muestra original. Después de eso simulamos un proceso de digestión gástrica, entonces cogimos ese jugo de mora, lo pusimos en un pH muy ácido, como estaría en el estómago, le pusimos pepsina también y incubamos un cierto tiempo.
Y entonces después de eso separamos un poco de la muestra, dijimos, esa muestra nos simula la digestión gástrica. Después de eso, después de que el resto de muestra que quedó ahí, ¿verdad?, que ya había sido digerida con la pepsina y en pH ácido, le subimos el pH, ¿verdad?, lo basificamos, que es lo que pasaría en nuestro estómago una vez que pasamos al intestino, ¿verdad? Entonces basificamos eso y pusimos algunas enzimas como pancreatina, pusimos sales biliares y volvimos a incubar. Entonces estábamos simulando ahora lo que ocurriría en nuestro intestino. Cuando hicimos eso, ¿verdad? Y entonces ya estábamos en la parte del intestino, dijimos, bueno, pero en el intestino van a ocurrir dos cosas, no solo va a haber cierta digestión ahí, lo cierto es que algunos productos sí van a ser, o algunas moléculas sí van a ser absorbidas por la pared intestinal y otras no, ¿cierto? Entonces nos interesa saber, pues tener dos muestras, una como que si fuera lo que se absorbiera y otra lo que va a quedar a nivel del intestino. Para eso hicimos una diálisis, usamos una de estas membranas de diálisis y entonces tuvimos dos muestras, ¿verdad? La muestra 3, que sería, digamos, esta digestión intestinal, pero lo que no se dializó, y la muestra 4, que sería lo que sí es absorbido y por lo tanto iría a la sangre. Entonces empezamos a trabajar con estas 4 muestras y queríamos comparar la actividad antioxidante entre esas 4, a ver si se iba perdiendo, si se mantenía o qué pasaba ahora. Como estas muestras pues tenían muchas enzimas y todo lo que habíamos hecho en el camino, pues las pasamos otra vez por la columna de purificación de forma que recuperáramos solo los polifenoles. Eso era nada más para trabajar en un sistema más limpio. Lo siguiente que había que hacer era inyectar en el HPLC las 4 muestras, ¿verdad? Y entonces ver cómo estaba en la composición de los polifenoles. Y se acuerdan que habíamos hablado de 4 polifenoles principales, ¿verdad? 2 antocianinas, 2 elagitaninos. Entonces en la muestra original básicamente estaba igual, ¿verdad? Las 2 antocianinas, los 2 elagitaninos. La segunda muestra, que es la que simula la digestión del estómago, básicamente se comportaba igual, seguíamos manteniendo las antocianinas y los elagitaninos. Parece que la pepsina, la acidez no le está haciendo nada a la muestra. Y después, en la parte de la digestión intestinal, donde sí teníamos la pancreatina y las sales biliares, y donde separábamos las muestras, sí empezábamos a ver algo más interesante. Y es que en la muestra que es dializada, que es la muestra 4, que es lo que se absorbe, básicamente tenemos principalmente las antocianinas, pero la concentración de elagitaninos baja mucho. Lo cual tiene bastante lógica, porque los elagitaninos son moléculas muy grandes, entonces era mucho más difícil que pasaran la membrana de diálisis en este caso, ¿verdad? Y al pasar más antocianinas hacia la muestra 4, por lo tanto en la muestra 3, lo que pasa es que la concentración de antocianinas disminuye y se quedan ahí los elagitaninos. Entonces podríamos hablar básicamente que la muestra 1 y 2 son relativamente iguales, la muestra 3 es más rica en elagitaninos y la muestra 4 es más rica más bien en antocianinas. Ahí están los números si a alguno le interesa las cantidades exactamente, pero como ustedes ven, la muestra 3 en realidad proporcionalmente tiene más elagitaninos. ¿Okay? Hicimos pruebas químicas de estas bastante sencillas, como de PPH, y como ustedes ven, la muestra 1, 2 y 3 se comportaron bastante igual, y solo la muestra 4 tiene una actividad un poquito menor. Esta es la otra prueba, ¿se acuerdan de que le había explicado antes, que es la actividad de scavenging, pero a óxido nítrico, ¿verdad? Y entonces también aquí, entonces la muestra 4 es la que se muestra un poco diferente. Para comparar realmente estas muestras, calculamos los IC50, ¿verdad? Y entonces son los datos que están aquí. Y entonces, como ustedes podrán ver, significativamente realmente solo la muestra 4 es diferente. Las otras 3 están manteniendo más o menos la misma capacidad de antioxidante medida por DPPH o actividad scavenging contra óxido nítrico también bastante similar. ¿Qué quiere decir? Que en realidad esta muestra de S4, que es la que realmente se absorbe a la sangre, pero que tiene un poco menos de elagitaninos, es la que está perdiendo un poco de actividad. Sin embargo, no es que pierde totalmente la actividad, ¿verdad? Y además eso lo podríamos solucionar pensando que esos elagitaninos que se quedaron aquí, luego van a ser fermentados, ¿verdad?, en el intestino, como lo que explicó Fabrice en la charla anterior, ¿verdad? Y entonces se van a convertir en urolitinas y de ahí podrían tener alguna actividad biológica. ¿Okay? Luego nos movimos a los otros sistemas, las otras 2 técnicas que medían la peroxidación de lípidos, recuerdan que había explicado al principio, el que eran liposomas y el que eran los homogenizados de hígado, y entonces como ustedes ven, en este caso las 4 muestras se comportan bastante igual.
¿ok? Y si calculamos los IC50 en este otro, aquí no encontramos diferencias significativas, lo cual quiere decir que la muestra 4, a pesar de que es un poco menos rica en elagitaninos, igual podría proteger a los lípidos de membrana. ¿Por qué es esto? Podrían ver muchas explicaciones, ¿verdad? ¿Por qué en el DPPH y en la actividad scavenging contra óxido nítrico si hay diferencias significativas y aquí no? Podrían haber varias explicaciones. La sensibilidad de las pruebas es diferente, ¿verdad? Y el principio de las pruebas es diferente. Eso podría ser por un lado. Y por otro lado, de pronto también podría ser que las antocianinas sean las que estén jugando un papel más importante, ¿verdad? Y esas sí están presentes en las 4 muestras. ¿Ok? Luego incorporamos una prueba más para comparar estas 4 digestiones y esta prueba lo que nos trata de medir es, bueno, ya sabemos que sí protege a los lípidos de membrana, ¿verdad? Estos polifenoles, pero ¿qué pasará si los radicales libres están internos en la célula? Lo cual es bastante común, ¿verdad? Porque la cadena respiratoria está produciendo la cadena respiratoria y muchos otros mecanismos intracelulares están produciendo radicales libres constantemente. Así que realmente necesitamos protección adentro de la célula también, ¿verdad? Entonces, para eso utilizamos estas otras células, cultivamos células Vero de riñón, las incubamos con los polifenoles y hicimos un reto oxidativo. Entonces pusimos un inductor de especies ROS, ¿verdad? O, radicales de óxido de oxígeno, y entonces y luego queríamos medir cuántos de esos radicales estaban ahí presentes. Entonces, para hacer eso utilizamos esta sonda. Esta sonda se internaliza en las células y una vez que está ahí, en presencia de los radicales libres, ¿verdad? Se va a oxidar y va a emitir fluorescencia. Entonces, por lo tanto, si las células emiten, aquí tenemos los controles, células, digamos, que no están oxidadas, emiten unas cantidades de fluorescencia bastante bajitas, ¿verdad? Entonces vemos toda la población, cada uno de esos puntos es una célula, ¿verdad? Vemos todas las células aquí emitiendo bajas cantidades de fluorescencia. Sin embargo, cuando ponemos este inductor de oxidación, ¿verdad? Y entonces tenemos un montón de ROS intracelulares, todos esos ROS van a oxidar la sonda, va a emitir mucha fluorescencia y entonces vamos a tener, claro, la gran mayoría de células aquí, ¿verdad? Emitiendo mucho más intensidad de fluorescencia. Ojo que este eje es en escala logarítmica, entonces aunque ustedes me digan que es solo 1 por ser escala logarítmica, estamos hablando de grandes cantidades, en realidad la diferencia. Y aquí les muestro, bueno, con una de las muestras, ¿verdad? Vean lo que pasa, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hemos preincubado, por ejemplo, con los polifenoles de la muestra 1 en una concentración de 100 microgramos por mililitro, vemos un estado intermedio. ¿Qué quiere decir? Que algunas células sí están produciendo ROS, pero a otras las logro proteger, ¿verdad? Y esto es bastante interesante porque ya estamos hablando a nivel intracelular. En realidad, bueno, esto es solo para explicarlo, pero hacemos diferentes concentraciones con cada una de las muestras y así tenemos una dosis y efecto y nuevamente comparamos los IC50. Y nuevamente solo la muestra 4 realmente nos presenta una diferencia. Las otras 3 están manteniendo su capacidad antioxidante. A este punto entonces sabíamos que realmente a pesar de los procesos de digestión, una buena cantidad de las actividades biológicas de la mora se estaban manteniendo de los polifenoles. Sin embargo, aún esto está un poco largo de un sistema vivo, real, ¿verdad? De un animal, ¿verdad? Porque esta digestión que hicimos pues, es en un laboratorio, solo algunas de las enzimas y sigue siendo un poco artificial. Entonces, desarrollamos un modelo in vivo que queríamos probar y básicamente volvimos a utilizar de estas ratas, Sprague Dolly, y inducimos diabetes en esas ratas. Para eso utilizamos este compuesto que se llama streptozotocina. Este compuesto es muy afín hacia los GLUT que transportan glucosa en el páncreas, entonces va a entrar ahí, entra directo al páncreas, destruye el páncreas y por lo tanto entonces estos animales dejan de producir insulina. Y entonces al dejar de producir insulina, más o menos en 72 horas ya tienen niveles de glucosa mucho más altos de lo normal. Definimos que íbamos a considerar ratas diabéticas las que tuvieran niveles de glucosa mayores a 250 miligramos por decilitro. Los valores normal para las ratas andan parecidos a los humanos, entre 70 y 100 más o menos miligramos por decilitro. Entonces realmente 250, ya estábamos hablando de casi 3 veces más.
Entonces, bueno, teníamos las ratas, indujimos la diabetes en 3 días, es un sistema bastante fácil, ¿verdad? Sencillo. Y una vez que teníamos las ratas diabéticas, empezamos a darle una bebida de mora. Esto lo hicimos por 40 días, tuvimos a las ratas tomando esta bebida de mora y después de 40 días comparamos algunos parámetros bioquímicos que nos interesaban. Básicamente el esquema que utilizamos fue utilizamos 5 grupos de animales, a 3 grupos los volvimos diabéticos y estos 3 grupos diabéticos, a uno le dimos una bebida de mora al 25%, a la otra al 12.5%, el tercero es un control, le dábamos agua, ¿verdad?, en lugar de mora, y luego teníamos otros 2 grupos controles, pero más bien que no son diabéticos. Uno que tomaba agua y no es diabético, así que esas son ratas normales, ¿verdad? Y el grupo quinto es un grupo que no es diabético, pero que sí le dábamos una bebida de mora, solo por si acaso. La mora en sí podría hacer algo o causar algún efecto, pero bueno, será un control nada más que incluimos. Y por supuesto, solo lo incluimos en la concentración más alta de mora, porque si no hay toxicidad, 25% menos iba a haber a 12.5. Entonces, básicamente trabajamos con esos 5 grupos. Este es el consumo de líquido en el experimento. Como ustedes van a ver y probablemente conocen por algunas personas que conozcan diabéticas, los diabéticos humanos y las ratas también consumen mucho más líquido, ¿verdad? Ahí es uno de los indicadores, ¿verdad?, para diagnosticar a alguien como diabético. Entonces, aquí están los 2 controles, el que está en color morado es las ratas que estaban tomando jugo de mora, la bebida de mora, pero que no son diabéticas. Las verdes son las que no son diabéticas, pero que toman agua. Las azules que están aquí son las diabéticas, pero que están tomando agua, que no tienen ningún tratamiento. Esta roja es las diabéticas que están tomando la bebida al 25% y las que están aquí en anaranjado es las diabéticas que están tomando la bebida al 12%. Entonces, como ustedes verán, a las ratas que estaban tomando 25% al principio no les gustó, ¿verdad?, la bebida de mora. Entonces al principio se negaron un poco a tomar, pero ya finalmente sí siguieron tomando y entonces pudimos evaluar en el efecto en ellas. Las de 12% también al principio les costó un poco, pero rápidamente igualaron los números de las ratas que tomaban agua. Usualmente si hay una mayor ingesta de líquido, también hay una mayor ingesta de comida. Entonces, aquí están también las curvas, como ustedes ven, las ratas controles, ¿verdad?, que sería la verde y la morada, se comportaron parecido a la del 25%, mientras que la diabética que tomaba agua y la diabética que estaba tomando jugo al 12% sí comían un poco más. Bueno, y además de cuánto toman y cuánto comen, lo que nos interesaba un poco más era estas cosas, ¿verdad? Cómo estaban su glucosa, cómo estaban sus triglicéridos, colesterol y estas otras cosas. Entonces, aquí está la evolución de los niveles de glucosa a lo largo del tiempo, y entonces, como van a ver, bueno, aquí están los 2 grupos controles, ¿verdad?, el que tomaba mora y el que tomaba agua, todas con glicemias menores de 100 microgramos por mililitro, de 100 miligramos por decilitro, perdón, que eran valores normales. Aquí están las ratas diabéticas control, que son estas azules, ¿verdad?, con glicemias de más de 300, ¿verdad?, miligramos con decilitro. Como ustedes ven, las ratas que estaban tomando la bebida de mora al 25%, bajan sus niveles de glucosa. Por supuesto que no llegan a los basales, ¿verdad?, les destruimos el páncreas totalmente, entonces nunca iban a llegar a los niveles normales, ¿verdad?, pero sí tienen unos niveles mejores, pero los que estaban tomando al 12% parece que no fue suficiente, digamos, para bajar los niveles en glucosa. Sin embargo, bueno, aquí están los niveles para colesterol y para triglicéridos. En colesterol no vemos diferencias significativas, ¿verdad? Todos los grupos se comportan bastante igual y no vemos que haya diferencias. Los 2 que están en rojo son los 2 grupos que estaban tomando la bebida de mora, pero en triglicéridos sí empezamos a ver una diferencia. Como ustedes ven, las ratas que están tomando la bebida de mora al 25% bajan bastante bien los triglicéridos a valores cerca de valores iguales que los normales, básicamente. Aquí están los 2 grupos controles normales. Aquí está el grupo que estaba tomando la mora a una dosis más alta. El hecho de ser diabéticas inmediatamente, bueno, no inmediatamente, pero básicamente en 25 días después ya las ratas suben un montón de los niveles de triglicéridos, y por eso las ratas diabéticas que toman agua, sus valores de triglicéridos están cerca de los 300 miligramos por decilitro, esto es decilitro.
Las ratas que estaban tomando la bebida al 12.5 muestran una disminución en los triglicéridos, sin embargo no es significativa. Significativa con respecto al control diabético. ¿Ok? Sí. Entonces, pero aún así sí se podría ver como una tendencia. Las de 25% sí es significativa la diferencia. Medimos enzimas como catalasas, y las catalasas lo medimos en hígado y en riñón, pero sin embargo no encontramos diferencias significativas. Sin embargo sí podemos ver tendencias, digamos, más o menos los dos grupos que estaban tomando la bebida de mora se acercan a los controles, mientras que las catalasas en el hígado están un poco más inactivas. Esto es actividad de la enzima, estaban más disminuidas en las ratas diabéticas control, pero en el riñón no. En el riñón básicamente se comportan igual y no hay ninguna mejoría para llegar a los niveles de las controles. Y aquí son los niveles de MDA, que se acuerdan que era aquella molécula que se oxidaba, aquel lípido que se oxidaba, que también lo estamos midiendo en los riñones y en el hígado. En el caso del hígado no vemos una protección significativa, aunque sí hay una tendencia. En el caso del riñón sí tenemos una reducción significativa en las ratas que están tomando 25% en la bebida con respecto a las que están en el control. Okay. Y después de pasar por estos, digamos, 3 bloques de experimentos, básicamente a mí me gustaría concluir que estos polifenoles de mora exhiben un potencial benéfico para la salud, básicamente en el área antioxidante, antiinflamatorio, antidislipidémico, que es lo que nosotros hemos medido hasta ahora. Estas actividades también nos hemos dado cuenta que aún después de un proceso digestivo parecen mantenerse de alguna forma o en una mayor parte, ¿verdad? Y aún en los modelos in vivo en esto de las ratas vemos algún efecto benéfico. Por estas razones, y bueno, podríamos sacar conclusiones todavía más específicas si uno quisiera, pero por estas razones yo pienso o quisiéramos sugerir nuestro grupo, ¿verdad? Es que podríamos empezar a considerar la mora, ¿verdad?, que podría promoverse como un nuevo integrante de este grupo de los alimentos funcionales, ¿verdad?, la mora costarricense. Entonces, para usarme que tengo el micrófono, quería invitarlos. El próximo año la Universidad de Costa Rica va a estar organizando el Congreso de Etnomedicina, va a ser realizado en septiembre, del 2 al 6 de septiembre. Es principalmente personas de Latinoamérica y algunos países de Europa, principalmente Italia y España, que son como los que tenemos idiomas más comunes, pero todos están invitados. Si conocen a alguien, entonces también está invitado. El congreso va a estar dándose del 2 al 6 de septiembre. Si quieren más información, pueden escribir a esa dirección. Y bueno, los que conocen Costa Rica, vamos a estar en el hotel que era Fiesta, que ya no es Fiesta, no sé cómo se llama ahora, en Punta Arenas. Entonces, ahí es donde se va a estar realizando el congreso. Entonces, los invito a todos, si están interesados, que puedan inscribirse. Y muchas gracias. Bueno, le damos las gracias a la profesora Gabriela Azofeifa y tenemos espacio para un par de preguntitas. ¿Y el resveratrol de la mora? ¿A dónde se ubica? No está en ese extracto que hicimos, entonces no lo hemos considerado, pero no sé qué tantas cantidades habrá. Yo no lo he visto, ¿verdad? Porque aún en el artículo de Merz no se reporta como de los componentes principales, sino son estas 2 antocianinas y estos 2 elagitaninos. Pero realmente no, digamos, nunca he estudiado de esto, del resveratrol en la mora. Entonces no lo estamos, digamos, en nuestro extracto que estamos probando no está. Sí, bueno, era para aclarar que, bueno, la mora de Costa Rica no tiene resveratrol, o si tiene es en cantidades muy mínimas. Entonces, por eso, más que todo es en el vino, en la uva tiene resveratrol. Una pregunta, ¿esa disminución en los triglicéridos a qué se debe? ¿O a qué?
realmente la parte de metabolismo, ¿verdad? Que está ocurriendo en los animales diabéticos involucra un montón de enzimas, entonces realmente no podemos saber dónde es que está actuando, ¿verdad? Los polifenoles. Solo sabemos que las moléculas, bueno, por la literatura, digamos, uno sabe que las moléculas realmente que son con capacidad antioxidante de alguna forma pueden evitar, ¿verdad? Oxidación de lípidos, que pueden mejorar en síndrome metabólico, cosas así. Pero yo no le puedo decir exactamente en dónde es que está actuando la mora, ¿verdad? Tendríamos que hacer un estudio más de tipo metabólico, ¿verdad? Para poder ver exactamente dónde es que está. Básicamente aquí lo que hicimos fue medir algunos parámetros y ya. Probablemente es el siguiente paso. Gracias. Justamente tenía inquietud respecto al cambio en triglicéridos. ¿Podría implicarse una protección del páncreas por los polifenoles de mora y desde ahí una mayor funcionalidad de secreción de lipasa pancreática? Podría ser, sin embargo, los animales empiezan a tomar el jugo una vez que ya son diabéticos y que ya se ha destruido el páncreas. Entonces tendríamos que pensar en que se está revirtiendo. ¿Esa posibilidad no la consideran ustedes como...? Yo lo veo difícil, ¿verdad? Que se revierta una vez que el páncreas está destruido. Perfecto. Pero es posible, ¿verdad? Que de alguna forma esté estimulando ahí las células a que regeneren un poco el páncreas, ¿verdad? Porque en este caso podría hacerse este experimento haciéndolo preventivo, ¿verdad? Más bien dándole el jugo antes de volver a diabetes, pero eso sería, digamos, otro experimento para evaluar. Claro. O bien medir ácidos grasos libres también como una forma de entender un poquito más qué está pasando. Claro. No, pero está magnífico el estudio. No, la consulta es si hay alguna correlación con dosis en el consumo con respecto a lo que ellas consumieron y cuánto es esa concentración que ellas vieron con respecto a lo que uno como ser humano debería tomar para poder tener ese efecto. Digamos, en este experimento con animales es donde se podría extrapolar un poquito más, porque en el anterior no, en el anterior es solo un extracto de polifenoles, ¿verdad? Y que no han pasado por toda la parte digestiva, pero en estas ratas sí, fue un jugo que se tomaron, una bebida que se tomaron y pasó. Ah, ok, ella me está preguntando que si se puede extrapolar, digamos, estos resultados con alguna dosis o consumo humano, ¿verdad? Que se ejecutaría normalmente en una persona. Y yo le digo que bueno, que en los animales con este experimento sí se podría hacer. Realmente la dosis que tiene más efecto es la del 25%, ¿verdad? No es la del 12.5%. Entonces, si usted quisiera extrapolarlo, podría hablar de que si usted sustituye, en el caso de los animales, digamos, lo que estamos haciendo es sustituyendo un 25% del consumo total de líquidos de ellos en el día por el jugo de mora. El resto, digamos, el otro 75% es agua, pero se los mezclamos porque si no ellos son selectivos y solo tomarían el agua, ¿verdad? Podríamos pensar en que un humano estaría tomando un 25% de su dosis en jugo de mora. Si usted lo quiere ver en 8 vasos diarios, digamos, serían 2 vasos, si usted quiere. Es un número un poco alto realmente, ¿verdad? Para tomar 2 vasos diarios de jugo de mora, la mayoría de nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Tal vez tomamos jugo de mora una vez por semana, tal vez 2 veces, a lo mucho, por lo menos en los costarricenses, digamos, esa es nuestra, pero tal vez lo más que uno podría llegar es a un vaso diario, aún así tal vez sería un poquito exagerado, ¿verdad? No nos gusta tanto como para, pero podríamos hacer un esfuerzo. Sí, no me queda claro a qué le atribuyen mecanísticamente la reducción en la hiperglicemia que se observa con 25% de jugo. ¿Cuáles serían los mecanismos? ¿Han mirado a translocación de glucosa a GLUT4, a GLUT2? Estos son resultados bastante preliminares. Entonces tenemos muestras, perdón, otra vez, lo siento. Estos son resultados bastante preliminares. Le hablo de que terminamos el experimento hace 1 mes o 2 meses. Entonces tenemos muestras congeladas ahí, queremos analizar varias otras cosas, ¿verdad? Pero esto es lo primero que hicimos, pero no hemos visto ninguno de los transportadores para ver si hay alguna modificación ahí. La razón por la cual te hago ese comentario, gracias. La razón por la cual te hago ese comentario es porque desde entender el mecanismo puede tener implicancias, por ejemplo,
que la acción antihiperglicémica de mora sea promovida o ejercida a un nivel que no necesariamente es sistémico, que no necesariamente implica actuar en tejidos que captan glucosa desde la sangre. Podría ser que a nivel, o bien junto a eso, que haya una acción a nivel intestinal y se estén expresando más genes que están involucrados en la degradación de carbohidratos que están, porque ustedes mantuvieron en dieta normal estos animales. Entonces, si ese es el caso, que las acciones están siendo a nivel de tracto gastrointestinal, no es tan fundamental la demostración de la biodisponibilidad de los componentes. Y eso simplifica mucho más la aproximación para plantearse cómo avanzar en el desarrollo de un alimento funcional. Uno podría mirar a enzimas del tracto, incluso partiendo por saliva, y a lo largo del tracto gastrointestinal. Y la otra pregunta es, que obviamente no puede estar abordado en este estudio porque vieron muchas cosas, pero que tiene que ver con la presentación que se hizo anteriormente, Fabrice, me parece que se llama, si es que sería interesante ver si es que cambia el perfil de la flora intestinal en el consumo de este jugo, porque pudiera ser que esté favoreciendo la expresión de una flora que hace más aprovechable los polifenoles complejos. Y eso es otro efecto que se puede ver también. Que tome este jugo que, si bien como tal puede que no se absorba directamente, puede favorecer la degradación, la hidrólisis de polifenoles complejos, y de modo que ustedes puedan llegar a formular jugos de mora y otros jugos, tal que se optimice la posibilidad de incrementar polifenoles plasmáticos. Por eso. Sí, bueno, eso no está contemplado, pero sí es bastante interesante y se ha hecho. Bueno, ¿tenía alguna? No, lo que yo quería añadir es que efectivamente las ratas sabemos que producen urolitina. Entonces, de pronto, porque ahí estamos viendo en ratas lo que vimos nosotros en humanos, en un estudio que se hizo anterior a este. Pero de pronto pensamos que tal vez la urolitina, pero son vías que usted menciona también, que no he mencionado, pero obviamente la conversión del agitanino a urolitina no es 100%. En el tracto intestinal queda también el agitanino, que podría también tener su efecto, como usted dice, a nivel del colon. Todo eso queda, es muchas ventanas de investigación que tenemos, mucho trabajo por delante. Creo que me voy a quedar en Costa Rica un poquito más. Bueno, con esto estaríamos dando por terminado las sesiones del día de hoy. Le damos de nuevo las gracias a la profesora Sofeifa y al resto de los señores expositores. A todos ustedes también les damos las gracias y los invitamos a acompañarnos el día de mañana a partir de las 8:30. Muchas gracias y que tengan buenas tardes.